Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. La Asociación ADEUSA Filial New Jersey les da la más cordial bienvenida en esta tarde tan hermosa. Sabemos que muchos de nosotros quisiera estar fuera, aprovechando estas temperaturas, pero le agradecemos el que estén con nosotros aquí en este espacio, que siempre se lo dedicamos a la comunidad para entregar diferentes conferencias. Vamos a tener un buen rato, espero que les agrade a todos y no le voy a quitar tampoco mucho tiempo porque sabemos que muchos de ustedes tienen otros compromisos. En el día de hoy tenemos la oportunidad de entregarle una conferencia que tiene que ver mucho con nuestro desarrollo como ser humano, dentro de tantas cosas que nos toca vivir en esta vida de experiencias, y creemos que vamos a tener la oportunidad no solamente de aprender, sino también de comprender y de vivenciar aspectos de nuestra vida que al final va a ser en beneficio para nosotros. Pues en el día de hoy tenemos preparada la conferencia Disolviendo limitaciones y ataduras. Muchos de nosotros en el transcurrir de nuestra vida hemos tenido situaciones en las cuales a veces nos hemos visto arrinconados por situaciones que se nos han presentado. A veces nos sentimos enfrascados en una vivencia que no sabemos cómo salir de ella. Pero la vida nos enseña que tarde o temprano salimos a flote. En otras palabras, como dicen muchos, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea que nos deja respirando al final. Pero muchas veces cuando estamos en esas situaciones, pues no nos damos cuenta de ello porque tenemos la mente enfocada en aquello que nos está afectando. Y aquí vamos a través de esta conferencia nos vamos a dar cuenta de que el enfoque ante cualquier situación debe estar dirigido hacia un punto específico y no a la situación difícil que nos esté tocando vivir en algún momento. Y no solamente para nosotros, también para aquellas personas con las cuales convivimos o que conocemos, porque pueden ser amistades, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Es decir que en el poco rato que vamos a estar aquí, vamos a tratar de abarcar sustancialmente aquellos aspectos que nos puedan ayudar en resolver esto de los límites que a veces nosotros mismos nos creamos, y esos lazos o esos sogas que nos impiden salir a flote. Entonces vamos a ver esta imagen. Dice así: una persona con limitaciones es una persona que no permite nuevas experiencias. Abrir los brazos a lo desconocido es el primer paso hacia la evolución del alma. En nuestra asociación se habla mucho sobre el alma. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un alma. Nosotros no solamente somos algo físico. Esa fuerza que nos da la energía, esa fuerza que nos permite experimentar la vida, es gracias a que somos un alma. Y nuestra alma, gracias a Dios, es igualita que Él, es inmortal. Así que viendo la vida de esa manera nos daremos cuenta de que, como dice nuestra maestra Damarle, somos seres infinitos con infinitas posibilidades. Pero ¿qué sucede? Generalmente las situaciones difíciles a veces empiezan desde que uno nace, desde que uno sale del vientre de su mamá, porque realmente muchas limitaciones se dan de cuando uno está en el vientre de su mamá. Hay personas que tienen problemas físicos, ¿verdad? Tienen ciertas limitaciones.
hay personas que nacen con problemas mentales, hay personas que crean sus limitaciones en el transcurso de la vida de acuerdo a sus experiencias, y eso lo vamos a ver ahora. Pero también existen otras circunstancias que tienen que ver con lo que a nosotros nos toca vivir como alma para aprender de cada experiencia. Es decir, que muchas situaciones de nuestra vida es un conjunto integral de situaciones que hacen que nosotros como seres humanos, cuando queremos crecer, aprovechamos cada experiencia. Pero lo importante es darnos la oportunidad, como dice aquí, de estar abierto a todo lo que la vida nos quiera presentar. Y tener esa convicción de que todo en la vida tiene solución y que podemos solucionar todo lo que se presenta. Pero eso conlleva un trabajo interno que nos permita desarrollar esa conciencia de vida que solamente proviene a través de el Dios que mora en cada uno de nosotros, que es nuestro propio real ser. Entonces, hablando de limitaciones, circunstancias que nos toca vivir, vamos a repetir de nuevo. ¿Qué limitaciones físicas podría tener una persona? Por ejemplo, una persona que le toque nacer sin piernas, sin brazos, con falta de alguno de nuestros sentidos, por ejemplo, personas ciegas, sordos mudas, tantas maneras que hemos visto como puede nacer una criatura humana de acuerdo a lo que le toque vivir, le crea o le puede crear ciertas limitaciones. Pero si nos damos cuenta, tanto la televisión como los medios de comunicación, sea internet, sea lo que sea, nos hemos dado cuenta de que no importa cuando hablamos físicamente, cómo nazca una persona, si no tiene limitaciones en su mente para hacer cosas, para lograr cosas y objetivos en la vida, lo puede lograr, no importa cómo sea. Hemos visto documentales que muchos de ustedes seguro han visto, por ejemplo, de personas que han nacido sin brazos, sin los miembros superiores, sin embargo, tienen una habilidad con las piernas que yo no sé particularmente cómo es que lo logran. Escriben, pintan, cocinan, se visten, se peinan, se bañan, manejan, etcétera, etcétera. Es decir que nos hemos dado cuenta de que las limitaciones están ¿dónde? En nuestra mente. Si en nuestra mente no le damos cabida a ningún aspecto limitante, nosotros podemos lograrlo todo. Hemos visto tantos documentales sobre personas que han logrado desarrollarse en la vida, que uno a veces, a menos que lo vea, no lo cree. Es decir que las limitaciones se lo pone uno. Y claro está, sucede que a veces uno se adapta también a las limitaciones, porque si una persona viene donde otra persona le dice, tú no puedes lograr esto, tú nunca vas a poder hacer aquello, mira, tú no puedes hacer tal cosa, por las limitaciones que le ve, al final de cuentas las limitaciones, esas limitaciones son impuestas por otra persona. En otras palabras, las limitaciones las tiene la persona que le está diciendo al otro. Ahora el otro es quien toma una decisión. ¿Acepto esas limitaciones o no las acepto? En otras palabras, nosotros como seres individuales somos quienes tomamos una decisión para aceptar las limitaciones. Si las aceptamos, siempre vamos a vivir metidos en la caja de al principio con esos limitantes. Pero si no las aceptamos, podemos desarrollar y hacer infinidad de cosas. E igual, personas que han nacido
lo contrario, solamente con brazos. Han nacido sin piernas. También han logrado hacer infinidad de cosas. Personas que les falta la vista. Dicen que cuando un sentido falla, los otros sentidos aumentan. Y es una realidad, la vida misma nos lo enseña. Personas ciegas que han logrado tantas cosas en la vida, sordos mudos, que han logrado tantas cosas en la vida y otras. Al final de cuentas, las limitaciones se las pone el ser humano. Y nosotros debemos aprender a decidir siempre de que en la vida no hay límites. Porque somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, aunque no seamos iguales a los demás o iguales al común denominador. ¿Sí, Tomás? Yo una vez leía un libro de un científico y decía que los ciegos realmente es como si tuvieran ojos en la mano. Así es. Porque cuando ellos tocan a una persona en la cara, la describen y ya saben cómo es, sin siquiera verlo. Así es. Es como si tuviera ojos en las manos, así mismo es. Tantas cosas que la vida pues nos permite experimentar cuando hay ciertas pequeñeces humanas con las cuales nos toca nacer. Las emocionales. Sabemos, por ejemplo, algo de lo que mucho se ha hablado, el miedo. El miedo es... ¿Cómo fue? El rey del mambo. El rey del mambo, sí. El miedo crea limitaciones en el ser humano increíblemente grandes. El miedo impide que muchos seres humanos logren los objetivos que ellos quieren en su vida. Les impide crecer, les impide inclusive acercarse a Dios, que debe ser lo más importante en uno. Miedo porque cometió un error, a que nunca va a ser perdonado. Miedo a, como decía el maestro de Soto decía, a mí me encantan los iniciados valientes. Porque si ve un hombre o una muchachita bonita, ¿verdad?, que le gusta, y no se atreve a decírselo, nunca la va a conquistar. Y cuando el maestro hablaba de valentía, se hablaba referente a que uno debe ser audaz. Hay personas que confunden la valentía con agresividad. Un hombre valiente es una persona que todo el mundo le coge miedo. No, mentira. Eso es egoico. Cuando hablamos de valentía, como el maestro nos los enseñó, es una persona audaz que se lanza a lograr lo que quiere en la vida. Entonces, pues, el miedo es una emoción que le impide a las personas crecer y desarrollarse. Los traumas, los complejos son limitantes que le impiden a los seres humanos desarrollarse y crecer. Tantos aspectos emocionales que nos toca ir a los psiquiatras, a los psicólogos, a que nos ayuden a resolver situaciones, y todas esas circunstancias son limitantes que encajan a las personas en un lugar donde no les impide salir a flote. Hay que aprender a ser libres, hay que aprender a tener esa libertad que nos permita a todos desarrollarnos y crecer, que esa limitación que pueda haber emocional en nuestro interior sea pues sacada del interior nuestro a través de trabajos conscientes que nos permitan a nosotros reconocernos primero que la tenemos, y segundo, porque hay que tener valentía, reconocer muchas cosas. Personas que no reconocen sus errores ni sus defectos, eso es una persona que tiene límites,
Nunca va a salir de ahí. Tenemos que ser personas responsables de sí mismos, aprendedoras y con la conciencia clara y plena de que los errores hay que aceptarlos. ¿Para qué? Para poder resolverlos, para poderlos sacar de uno, para sentirse libre. Qué bello es respirar, ¿verdad? Esa libertad, no porque está encerrado en una celda, en una habitación de 4 paredes, etc., sino esa libertad interior donde usted no se sienta limitado por ningún aspecto emocional negativo que lo esté poniendo a sufrir, que esté adolorido emocionalmente, etc. Esa libertad emocional hay que respirarla y hay que vivirla. ¿Alguien levantó la mano ahorita? No, seguimos. Limitaciones mentales. Cuando hablamos de limitaciones mentales, nos referimos a todos esos pensamientos que tenemos en contra nuestra, que no nos aceptamos como somos, que pensamientos que nos alejan de la buena convivencia con los demás, de la familia. Hay veces que tenemos conceptos arraigados en nuestro interior que nos impiden ser personas libres, ser personas que tengamos una buena convivencia, que tengamos buena tolerancia con los demás. Ideas que nos impiden ver las religiones, los colores, las razas, las ideas, las creencias, con tolerancia, consciente de la variedad tan hermosa que hay en el universo. Pero muchas veces mentalmente nos limitamos a decir, por ejemplo, mi religión es la única verdadera. Ninguna otra religión es válida. Mis creencias son las únicas válidas. Mi ciudad, mi país, mi cultura es la más bella. Sí, es bonito reconocer la cultura de uno, pero hay que darse la oportunidad de que ser multicultural y poder ver a todas las demás personas, no importa su creencia, su forma de ver la vida, sus actitudes, su forma de reír, etc., aceptándola tal como son, al igual como nos debemos aprender a aceptarnos nosotros tal como somos, simplemente con la única objetivo de ir mejorando cada día para que podamos ser individuos donde quiera que lleguemos podamos ser un ejemplo. Entonces, limitantes emocionales hay que también quitarlo de ahí, limitantes mentales, quitarlo de ahí, limitantes físicos también, sacarlo de nuestro interior, porque la vida a través del ejemplo de otros nos ha demostrado de que todos los seres humanos podemos lograr las cosas. ¿Sí, Tomás? Sí, que aún nosotros con todos los sentidos físicos vigentes, aún con nuestros brazos y nuestras piernas, aún así tenemos limitaciones. Porque, por ejemplo, como decía ahorita, los ciegos pueden ver a través de las manos realmente. Los ciegos tienen un oído súper desarrollado, que eso nosotros que aún tenemos el oído, el olfato. Exacto, el olfato es súper desarrollado. Hay personas que lo tienen, incluso el tacto, con solo tocar a una persona, o no solo el tacto, también a nivel vibracional. Una persona puede percibir energías en un lugar determinado. Y entonces, o sea, que esas personas tengan esas habilidades no significa que las demás personas que tienen todos sus sentidos
físicos intactos y sus extremidades no puedan desarrollar esa capacidad también. Entonces, pues yo creo que en piloto automático uno entra y dice, bueno, yo tengo un sentido, pero ya, no maneja. Entonces se está limitando, no quiere. Se está limitando. Así es. Vamos a entrar a otro aspecto interesante. Las leyes que rigen el alma, que simplemente vamos a mencionar algunas cosas, porque eso es un tema completo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos interesa mencionarlo? Porque uno nace con un destino que ya trae hecho, ¿verdad? Ya el alma viene a tener determinadas, experiencias en la vida. Nos toca, por razones que ya muchas personas saben y otros son inconscientes de ellas, ya saben que traen desde el pasado ciertas tareas que cumplir, ciertas experiencias que vivir. Entonces, algunas de esas experiencias crean limitantes en uno. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, una persona que quiera, ser rica en la vida, ser millonario, ¿verdad? Por poner un ejemplo, y hace todo lo que puede, se prepara bien, una carrera, encuentra muy buen trabajo, pero por circunstancias de la vida pasan los años, sí, consigue dinero, pues ese dinero se le va, de alguna manera se le gasta, y pasan los años y nunca ve como el fruto de ser millonario, de ser rico. Yo me pregunto, pero ¿y por qué si yo hice todo lo que era necesario? ¿Por qué razón? Y sin embargo, hay muchos que ya nacen, como dicen, en cunas de oro. ¿Ah? Lo traen todo en su vida y toda su vida son millonarios. ¿Por qué razón? Porque cada alma les toca vivir lo que ya trae consigo. Tenemos que recoger lo que hemos sembrado en el pasado. Y si a una persona no le toca en la vida ser millonaria, por más cosas que haga, lamentablemente no se va a dar. Es más, ¿cuántas personas no se han sacado, por ejemplo, aquí en este país la loto? Sin embargo, han ganado por cosas del azar, ¿verdad? Que la vida le proveyó. Sin embargo, han botado todo y han quedado de nuevo en las ruinas como antes. O peores. Exactamente. Porque muchas veces se meten en deudas, atentos de que tienen una fortuna, y quedan con la deuda y la fortuna se le va. Entonces significa de que hay cosas en la vida que limitan lo que muchos seres humanos quieren alcanzar en la vida. Porque existen leyes que debemos estudiarla. Leyes que al estudiarla nos damos cuenta de que la vida no es cosa de azar. Todo viene matemáticamente a cada instante, a cada minuto, a cada hora, lo que a uno como alma le toca vivir. Todo viene así, porque nos toca recoger la cosecha de lo que hemos ya sembrado. Pero, como quizás muchas almas o muchas personas no logran entender estas cosas o no logran tener la oportunidad de estudiar todas las leyes del alma, pues viven inconscientes de todo esto. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros estudiemos esas leyes del alma, que la comprendamos y que aprendamos a utilizarla a nuestro favor, como hacen los abogados. Los abogados crean leyes, la estudian, la conocen y la utilizan a su favor. Por eso hay tantos abogados que sacan criminales inocentes cuando están en problemas legales, porque de alguna manera utilizan las mismas leyes al favor de esas personas.
No es el caso nuestro, pero cuando estudiamos las leyes que gobiernan el alma, podemos utilizarlas a nuestro favor. Porque, por ejemplo, si ya sabemos que todo el bien que uno hace, la vida se lo va a recompensar, ¿por qué no nos ponemos a hacer bien siempre? ¿Por qué ponernos a hacer mal? Porque así como hacemos bien, la vida nos va a recompensar con cosas buenas. Cuando una persona hace mal, la vida también lo va a recompensar, pero no con cosas buenas, sino con sufrimiento. Entonces es una manera de uno, conozco esta ley, entonces vamos a utilizarla a nuestro favor, como cuando hablamos de karma y dharma, ¿verdad? Si sabemos que no queremos experimentar o vivir ciertas experiencias determinadas, porque sabemos que existe una ley de recurrencia que nos hace vivir de nuevo la misma experiencia, vamos a aprender de cada experiencia. ¿Para qué? Para no tener que repetirla. Para no tener que repetirla. Eso es utilizar las leyes a nuestro favor. Entonces, son detalles que cuando uno no lo conoce, crea límites a los seres humanos. Límites que no tienen que ver ni con el aspecto físico, ni con el emocional, ni con lo mental. Tienen que ver con su alma. Entonces, qué bonito es y qué bello es que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar a una enseñanza, a una escuela, a una asociación, una institución que nos ha dado ese nivel de conciencia que nos permite comprender todo esto. Entonces tenemos que aprovecharlo al favor nuestro. Qué bello es eso. Entonces, ¿qué pasa? Para ayudar un poquito, que estos son aspectos que lo podemos estudiar en las escuelas, ¿verdad? En los grupos de autosuperación, etcétera, y que muchas empresas lo utilizan, que es el sistema o el análisis DAFO. También lo podemos hacer para nuestra vida personal. Ese análisis DAFO lo podemos adaptar a nuestra vida personal. ¿Para qué? Para analizar cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Analizar cuáles son las amenazas que podamos tener en la vida. Para analizar todas las oportunidades que podamos ver y recoger en la vida. Ese análisis fue creado con el objetivo de básicamente analizar integralmente una persona o una empresa o un grupo o una institución, que ya aquí en la asociación, gracias a un hermano de muchos años, creo que varias veces se ha realizado en diferentes épocas ese análisis. Es muy bueno poderlo adaptar a nuestra vida personal, porque por ejemplo, si decimos cuáles son mis fortalezas como individuo, para analizar mis fortalezas yo tengo que verme por dentro, ver cuáles aspectos que tiene, por ejemplo, Jorge Blanco, en el cual yo me siento fuerte, en el cual yo me siento bien. Entonces uno dice internamente, ¿qué es todo lo bueno que yo tengo? Y apuntamos tanto a las cosas buenas, de acuerdo a donde vaya aquí, cosas buenas y malas que pueda haber en nuestro interior. A ver, muchas veces uno no quiere, ¿verdad?, compartir estos aspectos, pero es bueno que uno lo haga en su casa y lo escriba. ¿Cuáles son mis fortalezas? Yo, Jorge Blanco, ¿qué fortalezas yo noto en mí?
amistoso ¿cómo se dice? O peleón, es una debilidad. O gruñón, eso es una debilidad. O soy una persona paciente, afable, tolerante, amoroso, etcétera. Entonces yo creo mis fortalezas, todas las cosas buenas que nosotros como individuos podamos tener, que sabemos y que reconocemos. Y hay que aprender a reconocer sus virtudes, porque muchas veces uno no reconoce sus virtudes. Nada más ve lo feo de uno. Sí. Pasa muchas veces que cuando uno pregunta a la gente, dime 10 cosas buenas de ti. Y aparecen un montón de cosas malas. Y acaso comienza la gente a darle trabajo. A dar vuelta, a ver, ¿cuáles cosas buenas yo tengo? Reconocer cuáles son esas cosas buenas que tienen. Porque no está siendo consciente Exactamente. de que no solamente hay cosas malas alrededor, sino que también hay cosas buenas. Porque estamos identificados con lo negativo, Así es. más que con lo positivo. Sí, Tomás. Que también se da en los trabajos. Sí. Yo que he estado viendo entrevistas de trabajo, pues me han preguntado varias veces, ¿cuál es tu fortaleza? Me preguntaron otro día que estaba en una entrevista. Sí. Y bueno, yo soy una persona responsable, emprendedora, puedo trabajar en equipo, como también puedo trabajar solo, con poca dirección. Y entonces me preguntan, ok, ¿y cuál es tu debilidad? Y ahí me quedé pensando. Una buena, tal vez. Y dije, bueno, ahora mismo no me llega ninguna. Se echaron a reír. Okay. Sí. Yo sé que tengo, pero no me llega ninguna ahora mismo. Muy bien. Sí. Bueno, está invertido ahí el proceso, está bien. Yo vi una película hace como 2 semanas atrás, donde un chico joven fue a entrevistarse con un decano de una universidad porque quería ingresar a esa universidad. ¿Ya? Entonces el decano le empieza a preguntar, ¿qué te gusta hacer en la vida? Y el muchacho empieza a darle vuelta, como, ¿sabes? Como uno quiere impresionar, y empieza a dar vuelta. Y, a mí me gusta estudiar, me gusta la filosofía, me gusta tal cosa, etcétera, etcétera. Y cuando termina dice el Señor, ok, ¿qué te gusta hacer a ti en la vida? ¿Qué te gusta? Y el muchacho queda pensativo, ¿qué será lo que me quiere preguntar? ¿Qué le digo? No había que decirle. Hasta que le dice, bueno, yo le voy a decir una cosa, pero no se ría. A mí me encantan las abejas. ¿Cómo se llama eso? La apicultura. Y entonces ahí el decano le dijo, eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Qué cosas te gusta hacer? No referente a la academia, no a la universidad, no. Tú como persona. Entonces muchas veces uno no se da cuenta de uno como persona, sus fortalezas, no se da cuenta uno como persona, sus debilidades, las cosas que quiere hacer en la vida. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque estamos muy identificados hacia afuera. Estamos muy alejados de nuestro interior. Y nosotros tenemos que volver a nuestro interior. Entonces, continuando con esto, ¿verdad? Identificamos todo lo bueno, las debilidades, identificamos qué oportunidades yo he visto en la vida, qué oportunidades yo veo en mi presente que puedo lograr en la vida, que puedo hacer en la vida, qué oportunidades tener y qué amenazas pueda tener. Por ejemplo, una amenaza puede ser una enfermedad. Todo lo que tiene que ver con impedimentos sobre la vida de uno son consideradas amenazas. Entonces, identificadas esas cosas, nosotros podemos hacer un trabajo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica sus debilidades, ya sabe que tiene que fortalecer todo lo contrario para aumentar esto aquí. Igual que las amenazas que puedan haber en la vida. Utilizar las herramientas necesarias para
quitar todas esas amenazas ya identificadas, etcétera, etcétera. Eso es interesante hacerlo. Algo más, por ejemplo, fortalezas pueden ser, estos son ejemplos: ser una persona trabajadora, sociable, amigo de los amigos, simpático, ordenado, paciente, tolerante, amoroso, etcétera, etcétera. Casi no se ven por el color, pero se lo voy a ir leyendo. Puede leer en la pantalla. Debilidades como, por ejemplo, aquí dice cabezón en ciertas ocasiones, tener un carácter que no hay quien lo aguante, una persona que se siente falta de tiempo, Siempre me apuraba. son debilidades, sí. Es ser tímido También. al contacto con las demás personas, son debilidades que puede tener una persona. ¿Qué podemos ver como ejemplo de oportunidades? Por ejemplo, estabilidad económica, buena relación familiar, tener muy buenas amistades. Dicen que de acuerdo a las amistades que uno tiene, Así puede. eso es un reflejo de uno. Por eso que dicen que las energías se atraen. Una persona que es muy borrachona, ¿cuáles van a ser sus mejores amigos? Todo lo que toman. Todos los amigos que toman. Ya las demás personas son amistades lejanas, porque nunca están ahí, porque está tomado. Exactamente. Son circunstancias, ¿verdad? Que de la vida. Entonces, por ejemplo, una amenaza de ejemplo son, por ejemplo, una competencia laboral. Siempre está. Exacto. Esa es una amenaza perenne en todo trabajo. El mercado laboral cuando se refiere a trabajo. Un nivel de idiomas Bien. puede ser amenazas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que por el idioma no se lanzan a buscar determinados empleos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el idioma no es una pared. A veces uno se sorprende. A veces. Exactamente. Te lo digo porque en esa semana fui a una entrevista. Y estaba entrevistando, sí. Y yo comienzo. En los trabajos, por ejemplo, te preguntan, ¿cómo tú te ves en un año? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? O sea, son para ver si la persona tiene aspiraciones realmente. En otra entrevista que fui, le dije al que me estaba entrevistando que acaba de salir de la escuela. Me dijo, te felicito porque hay muchas personas que aún ya tienen trabajo, no están en la capacidad de aprender. Así es. Y se cierran y no quieren aprender más. Aún las compañías quieren entrenar a la persona, no están en la disponibilidad. Así es. El asunto es uno como ser humano. Uno es quien se limita. Entonces estaba hablando con estas personas y entonces yo hablando en inglés todo así. Y yo digo, wow, Yo no sabía que sabía tanto inglés. tan- Yo no sabía. tan fluido así, digo, wow. Pero es uno el que realmente se limita. Claro. Entonces, cuando uno sale de esas situaciones, yo no sé si tú lo hiciste, hay que felicitarse uno mismo. Hay que felicitarse uno mismo. Al final, pues porque uno tiene que también tener preguntas para él. Sí. Y entonces le hice varias preguntas y al final me dice, ¿tienes otra pregunta para mí? Y yo, sí. ¿Cuándo empezó? Y ahí se quedaron a reír. Ok, nos comunicamos con tu agencia. Muy bien. Así es. Pues, ojalá que se dé eso que tú estás buscando. Ya lo conseguí. ¿Tú ves? Felicidades. Felicidades. ¿Tú ves? Entonces, Muy bueno. desarrollémonos de una tal manera de que en nuestro interior no haya limitación. No hay amenazas. No hay que ver las cosas como amenazas. Por ejemplo, una competencia laboral, ¿por qué uno la ve como amenaza?
Las amenazas son miedos. Miedo a perder, miedo a que el otro, ¿cómo se dice? Sobresalga más que yo, es más que yo, etcétera. No, esos son miedos que le impiden a la persona crecer, relacionarse y que opacan su grandeza o la grandeza que hay dentro de uno, porque refleja siempre ese miedo. Jorge, Sí. yo recuerdo que en un momento que yo estaba estudiando en la universidad, yo me hice una pregunta y dije, bueno, yo estoy estudiando una carrera donde yo voy a necesitar estar en contacto con la gente, tener un carácter, saber comunicarme, pero yo era extremadamente tímida. Yo casi no hablaba con la gente así de que frente a frente. Me había creado como un sistema donde yo tenía así como mucha timidez para expresarme. No es que sea muy extrovertida todavía, ¿verdad? En algunas cosas pueda que tenga timidez. Pero yo tuve que hacer malabares para ir quitando ese velo de esa timidez. Que un curso de locución, hasta un curso de modelaje, que un curso de oratoria, exponerme a hacer conferencias, exponerme a trabajar incluso como profesora en un tiempo, me acuerdo. Me temblaban las piernas, yo sudaba completamente, pero lo intenté. Así fui rompiendo un poco ese patrón de esa timidez que yo tenía extrema, pero extrema. Así es. Entonces son cosas que uno tiene que estar consciente para poderlo para poder hacer el trabajo que se necesita para no sentir esa limitación. Por eso es que las fortalezas son tan importantes identificarlas para poder limpiar todo lo demás, todo eso que hay a la derecha. Pero además, tener en cuenta que cuando se presenten las oportunidades, hay que cogerlas. Hay que cogerlas, aunque uno piense en el momento que no puede o que es demasiado grande para uno. Eso es un límite. Tomarla y arriesgarse. Es una limitación. No pierde nada. Lo peor que puede suceder es que no lo logre. Así es. Pero si se arriesga, lo puede lograrlo, puede ganar. O sea, lo que deja es ganancia. Así que en este país, no importa el idioma, láncese. Si usted tiene la habilidad, hablando de laboralmente, si usted tiene la habilidad de hacer un trabajo que no le impida el idioma, eso no tiene que ver. Porque por ejemplo, a mí no me gusta ponerme como ejemplo. Muy raro ver que yo me ponga como ejemplo. Pero como hablando de este caso, yo no soy una persona que sabe inglés bien. A mí me falta aprender mucho inglés, pero por otras habilidades es que me han permitido, por ejemplo, hacerme cargo de una compañía y manejar entre 80 y 100 empleados diario. Y no es por el inglés, porque todos saben que yo no tengo un inglés perfecto, pero sí notaron otras habilidades que es lo que ellos están buscando. Entonces, si yo me pongo a pensar en la limitación que puede haber en mí, en vez de identificarme con las fortalezas, quizás no tuviera esa oportunidad. Entonces, es como estamos hablando, las oportunidades hay que cogerlas sin pensar en las limitaciones. Y estar abierto a aprender cosas nuevas. Se puede dar caso, por ejemplo, que una persona no tenga la habilidad, pero si tiene la disposición, te pueden dar la oportunidad. Exactamente. Y pueden aprender en el camino. Así es. Así es. Vamos a seguir entonces con otros detalles. Yo creo que estamos ya en la parte final. Estas son algunas actitudes recomendadas, ¿verdad? Para desaparecer de su interior ciertas limitaciones y dificultades. Es, por ejemplo, actitudes importantes es tener compromiso consigo mismo, ser responsable, tener entusiasmo. Eso es importantísimo, ser una persona entusiasta en todo
lo que se proponga hacer. Sea para dar una conferencia, sea para un trabajo, sea hasta para comer hay que tener entusiasmo, no solamente hambre. Es decir, para todo en la vida es bueno tener entusiasmo. Ser una persona dinámica, siempre dispuesta a aprender de las cosas, siempre dispuesta a aceptar lo que venga, ¿verdad? Ser honrado, ser responsable, como dijimos ahorita, tener coraje, no coraje de ira y nada de eso, ¿eh? Opósito al miedo. Exactamente, coraje, ser una persona valiente, tener determinación, tener mucha paciencia y ser muy sincero consigo mismo, ¿eh? Si nosotros tenemos esas actitudes, que en otras palabras se convertirían en virtudes, nos van a abrir mucho las puertas de posibles limitaciones que puedan haber en nuestro interior. Y como dice allí, dice, deja de pensar en limitaciones y empieza a pensar en las posibilidades. Y realmente, para uno poder dar al blanco, debe tener todas esas actitudes. Otro compartir que quisiera tener con ustedes, por ejemplo, este modelo. Y este modelo, para aquellas personas que queremos crecer espiritualmente, ¿verdad? Incorporar esa presencia de Dios. A nosotros siempre nos han dicho, hay que ser observador, ¿sí o no? Tenemos que aprender a observarnos, observar cómo pensamos, observar cómo hablamos, observar cómo actuamos en la vida.